días a todos. Bienvenidos a la Universidad Autónoma en esta modalidad no presencial, que obligados por la situación, pero en todo caso contentos de poder seguir adelante con nuestra iniciativa InnoOne Talks, charlas de la Universidad Autónoma en innovación, pero también la universidad habla, ¿no? Casi 4 años, pues ya pueden ver el comienzo de las primeras InnoOne Talks, que han sido reuniones que con gran éxito de participación y sobre todo de formato, yo diría, un formato enormemente innovador, pues nos permite de alguna forma presentar por parte de la universidad avances, innovación, en desarrollo, conocimiento, tecnología, ciencia en ámbitos específicos y por otro lado nos permite saber también qué necesidades y desarrollos se realizan en el mundo, en la sociedad en general, pero en concreto a través de sus empresas, de su industria, de sus instituciones, depende de la temática en cada caso. Esto en una primera fase y luego permite también que se inicien conversaciones rápidas para detectar posibilidad de colaboración desde la universidad a estos retos previamente definidos por las empresas. Como digo, es un formato que nos está dando, estamos muy contentos con él, hemos realizado multitud de estas distintas aproximaciones que llamamos InnoOne Talks. Hoy nos centramos en el mundo de IoT, Internet of Things, Internet de las cosas, es decir, todo lo que es el mundo de la automatización entre máquinas, sensorización para comunicaciones entre máticas, telemática, todo lo que es gestión de información en la nube, etcétera, etcétera. Como saben todos, tanto los que trabajan fuertemente en ello como el público en general, pues es un tema de enorme interés que se está desarrollando, pero que sobre todo tiene un futuro a medio plazo enorme. En este sentido, pues hemos convocado a 5 de nuestros grandes investigadores en estos temas de diferentes centros. Los cito, en primer lugar, el profesor Óscar Delgado, del Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior, que es además director de nuestra cátedra en blockchain con Grant Thornton. La profesora Nuria Gordillo, del Departamento de Física Aplicada de nuestra Facultad de Ciencias. El profesor Jorge López de Vergara, del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior, la profesora María Encarnación Lorenzo, del Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental de nuestra Facultad de Ciencias y también investigadora asociada del IMDEA Nanociencia, y finalmente el profesor Miguel Ángel Mora, del Departamento de Ingeniería Informática de nuestra Escuela Politécnica Superior. Por parte de la industria tenemos presencias muy destacadas, don Jorge Artieda, de Acciona, la doctora Julia Díaz, de Repsol, don Daniel García, de Gradiant, don Ignacio Gómez, de Digitanimal, doña Ana López Mancisidor, de Google Cloud, don Lorenzo Martín, de IDOM y finalmente don Tomás Pagadín, de SICE SAIS. Todos ellos grandes expertos que trabajan en empresas en general, ¿sí? Todo empresas, instituciones que, digamos, ya están fuertemente focalizados en el ámbito de la IoT. Así que, sin más, agradeciendo la participación de todos, tanto de nuestros ponentes como de todos los asistentes al evento, le doy la palabra a Fidel Rodríguez, el director de nuestra fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, vicerrector. Muchísimas gracias a todos los invitados, ponentes y asistentes. La verdad es que es un placer poder llegar a una InnoOne Talks más, como ha dicho el vicerrector. Son 4 años donde con su vicerrectorado hemos sido capaces de impulsar
este tipo de conversaciones que no eran siempre fáciles de entender en la universidad, que vinieran a hablar solo 5 minutos, cuando normalmente estas cosas necesitamos mucho más tiempo para explicarlas. Se han hecho decenas, centenas de encuentros de post en las reuniones que luego entre unos y otros nos podemos ver en esos speed networking que queremos, ¿no? Rápidos, que unos y otros os conozcáis más en detalle. Y la verdad es que, como ha dicho el vicerrector, han sido varios años donde esto ya se ha consolidado, donde tenemos más de 220 vídeos, creo que son, de las presentaciones que han hecho nuestros profesores en un catálogo ya digital de oferta, y podemos en cada campo pues poder segmentar muy bien nuestro catálogo de oferta y con ello casarlo con la demanda, porque eso es lo que queremos, ser una universidad innovadora y ser una universidad sobre todo abierta a la colaboración con la sociedad mediante las empresas, las instituciones públicas y privadas, para generar productos o servicios que sean útiles al final a la propia sociedad. Con lo cual, una alegría y un agradecimiento muy entrañable al vicerrector de Innovación por su apoyo, y también a la Comunidad de Madrid, porque al final esto se hace con los fondos del 50%, ¿no?, de la Universidad y de la Comunidad de Madrid, vía su Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, mediante el proyecto de Innovación Notris, y gracias a esos fondos podemos hacer todo lo que estamos haciendo en el marco de Innovantalks. Les dejo con esta charla a todos, les deseo una reflexión muy interesante, que hagan buenos contactos y ojalá que podamos hacer contratos y proyectos en el futuro, porque si algo hay importante hoy en día en el mundo es la sensórica, y de la sensórica todo va unido al final al Big Data y a la ciencia de datos, y gracias a ese conocimiento de datos somos capaces de hacer muchas de las cosas que nos permiten vivir cada vez mejor como ciudadanos. Con lo cual, con mucho interés lo seguiré y os deseo a todos una feliz mañana de debate. Gracias. Muchas gracias, Fidel. Pues sin más damos paso. Iván Manzanares conducirá esta parte y en todo caso darles nuevamente la bienvenida, y seguro que estamos ante un evento pues de especial relevancia. Así que nuevamente gracias a todos y que sea muy productivo el evento. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, director general de la Fundación de la Universidad. Vamos a dar comienzo a este primer bloque de intervenciones breves, comenzando por la parte de los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. La primera persona a intervenir es el profesor Óscar Delgado Moatar, del Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior. Óscar, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias a la Fundación por la invitación, por supuesto. Gracias al vicerrector y al director por su presencia. Bueno, yo voy a hablaros de blockchain y su relación con IoT, ¿no? He titulado la charla como Ventajas y beneficios mutuos, porque creo que es una de las literalmente cientos, porque efectivamente, como vemos en la cadena de bloques, nadie sabe que eres una nevera, lo cual está bien para algunas cosas y mal para otras, ¿no? De los cientos de usos que se han planteado para blockchain, el de IoT es uno de los que a mí me parece particularmente más interesante, y de hecho forma parte principal de nuestras líneas de investigación, ¿no? De todos los usos potenciales he seleccionado 3 para comentar con un poco más de profundidad esta mañana, que son los que podéis ver a la derecha, ¿no? Su aplicación en la gestión de activos inteligentes, compra, alquiler de activos físicos o no físicos, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la tokenización de activos, su aplicación en la industria, con la certificación de procesos industriales, si cierta válvula se ha abierto o no se ha abierto, en qué momento, quién ha mandado ese comando, y que todo ese proceso de fabricación industrial quede certificado de una manera absolutamente segura, ¿no?, y inmutable. Y por último, el tercero de los casos es el de micropagos entre dispositivos, por ejemplo, que es otro de los grandes usos potenciales para este tipo de tecnologías, ¿no? Y voy a empezar directamente con plantearles un escenario en el que realmente blockchain hoy en día soluciona un problema, ¿no? Este escenario nos ha llegado a través de Myers, de la naviera, que nos planteaba un problema real con el transporte constante en el mundo de refrigeradores, de contenedores refrigerados transportados por barcos en el mundo, ¿no? Actualmente, pues, en un escenario como ese hay al menos tres actores. Por un lado está el armador del barco, la compañía aseguradora y el transportista, ¿no?
Si uno de esos contenedores se estropea, la compañía aseguradora está muy interesada en saber si tiene que pagar o no y a quién. Actualmente esto es un problema porque quien tenga el control de la base de datos donde se almacenan esas lecturas puede modificarlas. Puede modificarlas para exonerarse de la culpa, ¿no? Y cuando hay millones de dólares en juego, pues eso no solo es posible, sino que es incluso bastante probable. En un escenario como este, una cadena de bloques podría ayudar, porque las lecturas se almacenarían de forma segura en una cadena de bloques, las lecturas de temperatura, de forma que no podrían ser manipuladas en el futuro por ninguna de las partes, ni siquiera por los propietarios del dato, ¿no? Y eso es importante. Eso, en un escenario como este, sí resuelve una necesidad real. En general, las cadenas de bloques son muy útiles, tanto en escenarios IoT como fuera de ellos, en aquellos escenarios en los que hay intereses contrapuestos entre las partes. Esencialmente ahí es donde realmente pueden ser muy útiles. Hay bastantes beneficios que las cadenas de bloques pueden aportar a IoT. Aquí podemos ver algunos de ellos. Siempre se habla de la inmutabilidad, pero hay otros muchos. La resiliencia, pueden aportar un nivel de resiliencia que es difícil de conseguir con esquemas tradicionales, descentralización, seguridad, pero sin duda también hay problemas, ¿no? Y uno de ellos a solucionar cuando se aplica en IoT, el principal que yo destacaría desde luego es la escalabilidad. Cualquiera de ustedes que tengan algo de experiencia con blockchain saben que uno de los principales problemas que siempre se menciona, sobre todo aplicado a entornos como IoT, donde puede haber volúmenes de tráfico y de mensajes muy alto, es la escalabilidad, ¿no? Una cadena de bloques como Bitcoin y Ethereum pueden procesar decenas de mensajes por segundo solamente. Bueno, ¿en qué estamos trabajando en nuestro grupo de investigación? Bueno, pues les presento 3 líneas principales que tratan de solucionar esencialmente los problemas que les he presentado. Trabajamos con el tema, en el área de los oráculos, canales de estado y árboles de Merkle. Voy a ir muy brevemente por cada uno de estos 3 conceptos, muy rápidamente. Los oráculos son esencialmente todos aquellos elementos que introducen datos en una cadena de bloques, ¿vale? Permiten conectar una blockchain con el mundo exterior, porque si no realmente es un sistema un poco útil, ¿verdad? Un ejemplo de un oráculo puede ser sencillamente un proceso software que obtiene el precio del diésel o cualquier otro combustible, que te informa sobre el tiempo meteorológico que hay en alguna posición geográfica. En general genera eventos del mundo exterior y permite conectarlos con una cadena de bloques. Muy interesante, pero tienen un problema muy importante, y es que rompen la filosofía descentralizada de una cadena de bloques, completamente. Con lo cual hay que saber muy bien qué se está haciendo cuando se conecta un oráculo con una cadena de bloques, ¿no? Y es una de nuestras líneas de investigación. Otro de los esquemas en los que trabajamos para solucionar estos problemas que comentábamos son los canales de estado. Esencialmente un canal de estado es una agrupación de transacciones. Estoy simplificando muchísimo, ¿vale? Por favor, perdonadme si agrupan las transacciones para mandarlas de una sola vez. Porque si no, por ejemplo, el esquema o el caso de uso de los micropagos entre dispositivos en realidad sería inviable. Cualquier criptomoneda o token es muy útil en el escenario de micropago, pero no se puede aplicar tal cual, porque sería carísimo y esencialmente la red no tendría suficiente ancho de banda, ¿no? Entonces, hace falta, es absolutamente necesario utilizar canales de estado que no son triviales de diseñar, no son triviales de implementar, y como digo, es una de las áreas en las que trabajamos. La última de ellas que quiero comentarles, y con esto ya acabo, es, con un poco más de detalle, es una solución basada en árboles de Merkle, por eso la había nombrado así antes, en la que conseguimos aumentar mucho, en la que conseguimos primero, como vemos en el punto 01, en requisitos, trabajar con cadenas de bloques públicas. En general las cadenas de bloques públicas son más seguras que las cadenas de bloque privadas o híbridas, que no tienen nada de malo, pero en general
se tiene que saber bien qué se está haciendo para implementar una cadena de bloques privada en algún escenario, ¿no? Que si no vamos a incurrir fácilmente en problemas de seguridad. Utilizamos árboles de Merkle anidados. Aquellos que tengan interés puedo luego pasarles la referencia de nuestros trabajos. Es muy usable, puesto que al final exponemos una API REST hacia el exterior y es bidireccional, de forma que también nos permite comandar dispositivos IoT de forma segura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues esencialmente, simplificando mucho, hay que utilizar un gateway intermedio que hace de interfaz entre el dispositivo o grupo de dispositivos IoT y la cadena de bloques en elección, ¿no? Claro, esto hay que diseñarlo con cuidado, hay que asegurar todos los mensajes, cifrarlos, autenticarlos, o sea, darle todas las propiedades de seguridad necesarias, ¿no? Pero al final aquí hay un poco más de detalle sobre cómo, en dos aplicaciones concretas, estas son ilustraciones extraídas de uno de nuestros artículos directamente, en el que pueden ver a la derecha el contenedor, o sea, este mismo esquema aplicado directamente a un contenedor refrigerado o a una bombilla inteligente, a un dispositivo de Smart Home, ¿no? Y tenemos prototipos funcionando que pueden procesar literalmente la cantidad de mensajes que sea necesaria, decenas de miles, centenas de miles de mensajes por segundo, ¿vale? Y ya está, creo que me ha ajustado bien al tiempo, tenemos muy poquito y quedo a su disposición para las preguntas después. Pues muchas gracias, Óscar. Nada. Es el turno ahora de la profesora Nuria Gordillo García, del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias. Nuria, te invito a encender tu cámara, tu micro y comentar tu presentación. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a la organización por invitarme a participar en estas jornadas InnoOne. Lo que yo os voy a presentar es el trabajo que venimos realizando en nuestro grupo durante los últimos años en cuanto al desarrollo de sensores experimentales. En cuanto a las aplicaciones, podemos mencionar tres campos emergentes, como pueden ser la biomedicina, el sector energético y medio ambiente y, por supuesto, también el sector tecnológico. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, nos hemos centrado fundamentalmente en lo que es en el sector de la biomedicina. Nuestra experiencia en el desarrollo de estos sensores proviene del trabajo que hemos venido realizando durante los últimos años en cuanto a la fabricación de dispositivos basados en nanotecnología y en propiedades específicas que tienen las nanopartículas metálicas. Si bien en principio estos sensores no tenían incluido un sistema de digitalización o integración para procesamiento de datos, sí que es verdad que sería posible implementar un control remoto de análisis de muestras. Nosotros lo que hemos sido capaces de demostrar es que mediante el uso de esta tecnología basada en nanopartículas, aquí tenéis un esquema de lo que sería un dispositivo, es muy útil e interesante para el diagnóstico y detección precoz de enfermedades como pueden ser, por ejemplo, el cáncer de mama. Este trabajo ha sido realizado en colaboración con el Departamento de Química Analítica. También hemos desarrollado sensores que son capaces de detectar la concentración de fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que se encuentra en la sangre y en función de su concentración pues nos da una indicación de si estamos sanos o estamos posiblemente desarrollando algún tipo de enfermedad. Este trabajo ha sido realizado también en colaboración con el profesor Miguel Manso del Departamento de Física Aplicada. Estos sensores son sensores ópticos, los cuales cuando introducimos una molécula orgánica, como puede ser ADN o una proteína, se producen cambios en las propiedades ópticas de estos materiales a los que se enlazan en la superficie y nosotros, mediante esos cambios que se producen en la señal óptica, podemos relacionarlo con mutaciones específicas del ADN o, como decía antes, con cambios en la concentración de proteínas que se encuentran en la sangre. Más recientemente hemos estado trabajando en el desarrollo de sensores de hidratación corporal con sensores con sistema Wi-Fi. Hemos desarrollado un sistema patentado de sensor de hidratación, el cual lleva incorporado una electrónica portátil. En principio está diseñado para deportistas. ¿Por qué?
bueno, pues si estamos desarrollando un deporte que requiere mucho esfuerzo y nos estamos deshidratando, pues estos sensores nos avisarían de que necesitamos beber agua para no sufrir un desmayo o un desvanecimiento. Los datos que toma los vuelca directamente a la nube mediante Wi-Fi y podemos acceder con nuestro móvil en tiempo real. Aquí os presento una imagen de lo que sería el prototipo que hemos diseñado. Si veis, bueno, el tamaño que tiene es más o menos el tamaño de una pila de 9 voltios. Y bueno, lo que tenemos es un sensor que puede ser diseñado sobre una estructura rígida, pero también sobre una estructura flexible, de modo que se puede adaptar fácilmente a nuestro cuerpo y el sudor, al interaccionar con la muestra que tenemos preparada, produce cambios en las propiedades electrónicas del material que son analizadas mediante un microprocesador. Este microprocesador manda los datos a la nube mediante un sistema IFTTT y lo podemos visualizar en tiempo real con nuestro móvil. Este trabajo ha sido desarrollado dentro de nuestro grupo en colaboración con los profesores Andrés Redondo y José Luis Pau del Laboratorio de Microelectrónica y Semiconductores. El siguiente dispositivo también es un dispositivo wearable o portátil y se trata de un sensor biométrico en sudor. Este sensor iría incorporado en la ropa y lo que haría sería medir los niveles de glucosa o de lactato a través del sudor. La diferencia es que no mediría estos niveles a través de la sangre como se hace habitualmente con los sistemas actuales, y esto evitaría, bueno, pues los molestos pinchazos que tienen que hacerse, por ejemplo, personas que sufren enfermedades como la diabetes. Nuestro grupo lo que trabaja es en el desarrollo de toda la parte electrónica de estos sensores y en la monitorización mediante un sistema Bluetooth, pero que a futuro también podría ser mediante un sistema Wi-Fi. Este trabajo también se ha hecho en parte en colaboración con el Departamento de Química Analítica de la Universidad Autónoma. Y por último, os voy a presentar un proyecto en el que estamos empezando a trabajar, que está basado en materiales cuánticos como puede ser el diamante. Lo que pretendemos es desarrollar un sensor cuántico para magnetoencefalografía. La magnetoencefalografía es una técnica no invasiva que lo que permite es registrar la actividad funcional del cerebro mediante campos magnéticos. De esta forma, pues permite investigar la relación que hay entre las estructuras cerebrales y sus funciones y diagnosticar posibles enfermedades. La ventaja que tiene la utilización de diamante sintético es que tiene ciertas propiedades físicas en las que, bueno, no voy a entrar en estos momentos, pero que nosotros las podemos modificar y las podemos modificar según nos interesen. Estas propiedades son tremendamente útiles para detectar cambios en los campos magnéticos, haciendo que este material pues sea una herramienta poderosa para el desarrollo de lo que son todas las tecnologías y el diagnóstico de enfermedades, en este caso, pues asociadas al cerebro. Este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con Daniel Granados del INDEA Nanociencia y Miguel Ángel Ramos del Laboratorio de Bajas Temperaturas. Y bueno, por último, quería agradecer a todo el equipo humano que hay detrás, en particular al Laboratorio de Microelectrónica y Semiconductores al cual pertenezco, y también agradeceros a vosotros vuestra asistencia. Pues muchas gracias a ti, Nuria, por la presentación, muy interesante también. Es el turno ahora del profesor Jorge Enrique López de Vergara, profesor del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior. Jorge, cuando quieras. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En mi caso, antes que nada, me gustaría centrar en dónde me encuentro yo. Por un lado, realizo investigación dentro del grupo High Performance Computing and Networking de la Escuela Politécnica, pero toda nuestra investigación la tratamos de llevar también al mundo real, por un lado, a través de su comercialización por parte de Naudit, que es una empresa basada en el conocimiento, una spin-off de la universidad, y también la parte de formación continua a través de Electrotraining, que es una de las escuelas de formación continua también de la Universidad Autónoma.
Ya centrando el tiro a la parte que tiene que ver con la charla, dentro de la monitorización de IoT, la primera parte es hablar de la monitorización de las comunicaciones. Esto es, pues, hacer una supervisión de la red de forma que podamos identificar si hay desviaciones en el nivel de servicio. Esto es, que por ejemplo haya problemas con el ancho de banda, con el retardo, con las pérdidas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de mando de los que tenemos comercializados en Audit, en el cual, pues, por ejemplo, podríamos ver que para ciertas subredes hay problemas y pinchando en esa subred, pues podríamos detectar a qué se deben en concreto los problemas. En este caso, pues a pérdidas, pero podría haber sido por cualquier otra causa. Adicionalmente, este tipo de información puede ser también muy útil desde un punto de vista de seguridad, puesto que nos permite identificar las anomalías que podamos ver en el comportamiento de los dispositivos que tenemos interconectados en la red, tales como, por ejemplo, conexiones no autorizadas, ataques de negación de servicio, otro tipo de ataques que podamos identificar a través de lo que veamos en el tráfico de la red. Si vamos a la parte relativa a las redes IoT, en nuestro caso, sobre todo, el foco está en la parte del intercambio de los datos, ¿vale? Tenemos una red de sensores o de dispositivos y queremos que esos dispositivos se interconecten. En el caso de IoT, pues esa interconexión sería a través de los protocolos de TCP/IP, y eso sí, en general estos dispositivos van a tener un protocolo de aplicación que va a ser específico y además muy dependiente también del entorno en el que se trabaje. Por ejemplo, en redes industriales, lo que se suele hablar de Industrial Internet of Things o IoT, ahí suelen ser protocolos que vienen del mundo de SCADA, protocolos como Modbus, DNP3 o 104 que se han adaptado a esta pila TCP/IP. Por otro lado, en el caso ya, digamos, nativo de Internet de las Cosas, nos encontraríamos otros protocolos como MQTT o como QAP, ¿vale? Más adelante presento un poquito más de MQTT. En general, en cualquier caso, la idea es que trabajamos con redes que van a tener un comportamiento muy determinista, en el cual, pues en general, si estamos hablando de sensores, esos sensores van a estar dándonos información cada X tiempo, ¿vale? De forma que, en general, siempre vamos a esperar un número de paquetes más o menos fijo a lo largo del tiempo. Lo cual, pues, es algo que nos puede ser muy útil para identificar distintas anomalías que puedan presentarse en la red. En cualquier caso, pues vamos a necesitar monitorizar todos estos elementos de forma independiente. Por ejemplo, en algún caso de una operadora eléctrica, pues nos hemos encontrado con un caso en el cual tenemos que estar monitorizando a la vez a más de 400.000 subredes, ¿vale? Por lo cual, pues estamos trabajando con un problema de grande despliegue y de manejo de grandes volúmenes de datos. Ya yendo al caso concreto de la monitorización de redes IoT, en nuestro caso, pues lo que tendríamos que hacer es, por un lado, capturar el tráfico, procesarlo, almacenarlo y, por último, pues tener mecanismos de representación de esas comunicaciones que hemos tenido de los sensores, como en el ejemplo que os presento aquí a la derecha. De esta forma, podríamos identificar problemas de rendimiento, por ejemplo, dispositivos o sensores que no estén disponibles, ¿vale? Que se le haya, por ejemplo, ido la batería y no tengan ya conectividad, distintos tiempos de respuesta, ¿vale? Para saber si los sensores están funcionando correctamente o no. Y también esto lo podríamos, aplicando la cuestión que he comentado previamente de que tiene un comportamiento muy determinista, podemos aplicarlo a problemas de seguridad. Por ejemplo, que podamos identificar aparición de direcciones que no tendrían que estar en esa red, que veamos variaciones en el comportamiento, en el volumen de datos o en el volumen de mensajes, que veamos mensajes que tengan un tamaño anómalo, ¿vale? Y toda esta información podría ser de utilidad para la hora de operar y de gestionar este tipo de redes. Cambiando un poco la cuestión, otro trabajo que también hacemos en el grupo de investigación, pero que el profesor que lo hace no podía venir, me ha pedido que añada esta diapositiva, ¿vale? Es la cuestión relativa a proporcionar altas prestaciones en el Edge Computing. Para ello, nuestro planteamiento es que si en la Internet de las Cosas necesitamos elementos de alta capacidad de cómputo, pues la solución pasaría por el uso de FPGAs, estos sistemas de lógica programable. En este sentido, Electra Training, esta escuela de formación continua de la universidad,
que comentaba al inicio de la presentación, comentaros que es también el Authorized Training Partner Provider, perdón, de Xilinx, que Xilinx es el líder en el mercado de estos equipos de FPGA. Y esto podría tener mucha utilidad, por ejemplo, pues, para integrar cámaras, sensores, hacer un análisis de Deep Learning, que está tan de moda ahora últimamente, en tiempo real, y poder controlar en un mismo sistema, dentro de un chip, todo este conjunto. De esta forma, pues tendríamos distintos casos de uso para la asistencia en la conducción, visión artificial, videovigilancia, y también pues para equipos de salud y medicina. Y esto sería todo por mi parte, y bueno, pues muchas gracias de nuevo, y quedo para la parte posterior quien quiera contactar conmigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Jorge. Es el turno ahora de la profesora María Encarnación Lorenzo Abad, del Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental de la Facultad de Ciencias. También es investigadora asociada a la INDEA Nanociencia. Encarnación, cuando quieras, somos todo oídos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a la organización por invitarme a presentaros estos resultados que estamos haciendo de novedad, yo creo, porque hoy a nadie se nos pasa por alto la importancia que tiene el disponer de dispositivos de análisis rápidos, fiables, sencillos, para poder detectar el virus que está causando esta pandemia mundial. Y, lógicamente, dentro de estas características de estos dispositivos, pues se ha puesto el punto de mira en los biosensores. Como sabéis, nosotros llevamos tiempo desarrollando biosensores con distintas aplicaciones biomédicas, medioambientales, y, lógicamente, pues hemos intentado solucionar parte del problema que tiene hoy la sociedad desarrollando estos biosensores para la detección de este virus. Desarrollamos biosensores electroquímicos porque tienen muchas ventajas respecto a los otro tipo de biosensores, en cuanto que son portables, son del tipo de los análisis de glucosa que se hacen hoy. Entonces, hoy también, dado toda la prensa, conocemos que tenemos distintos sistemas de diagnóstico de COVID. ¿Cómo dividimos esto? Pues dependiendo del biomarcador, de la diana. Pueden ser genéticos, en este caso se está detectando una secuencia de un gen viral, por ejemplo, el típico, el dependiente de polimerasa, o el gene, el N o el S. Pero también tenemos los test antigénicos, donde en este caso se detecta una proteína viral, que la más típica que conocemos es la proteína S espícula, o también el test serológico, donde determinamos los anticuerpos. Bueno, pues nosotros hemos centrado nuestro trabajo en el desarrollo de biosensores genéticos y biosensores antigénicos. Como decía, biosensores electroquímicos, porque como veis en la diapositiva tenemos estas celdas electroquímicas que integran los 3 electrodos y que son desechables, del tipo de lo que conectamos en un lector pequeñito para determinar la glucosa. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es amplificar y mejorar la sensibilidad que tuviera este dispositivo inicial, incorporándole nanomateriales. En este caso hemos incorporado unos triángulos de oro que, además de mejorar esta sensibilidad, aumentan la superficie específica y mejoran la conductividad, nos van a permitir anclar nuestro sistema de reconocimiento, que no es más que una secuencia de ADN complementaria a la secuencia analito de nuestro virus, bien sea, como os digo, un trozo de cualquiera de los genes. Nosotros hemos trabajado con el gen que más se utiliza en la técnica estrella hoy en día, que es la PCR, este gen RNA dependiente polimerasa, o también hemos trabajado con la Spike. Una vez que tenemos inmovilizado esta secuencia, va a reconocer al analito, que es esta secuencia complementaria correspondiente al gen. Se forma la doble hélice. El paso siguiente sería el marcaje. Metemos un reactivo electroquímico, es completamente un colorante, la Azurea, y después pues ya la señal. Lo que hacemos es hacer una electrolisis, una oxidación y obtener una corriente de este marcador. ¿Y qué tenemos que ver? Pues que tengamos señal diferente cuando tenemos en nuestro transductor, nuestro biosensor, la sonda que va a reconocer, a cuando se ha producido realmente el reconocimiento de la secuencia correspondiente al gen. Y esto lo vemos perfectamente
porque la parte negra sería la señal que nos da la sonda, siempre tenemos una señal de fondo, lógicamente porque el marcador algo se pegará, pero vemos la diferencia grande de señal cuando reconoce a la cadena complementaria, que sería nuestro analito, nuestra secuencia del gen correspondiente al virus, al COVID, al SARS-CoV. Y sin embargo también decimos, ¿qué pasa si ponemos otra secuencia, por ejemplo, correspondiente a otro virus? Pues vemos que hay una señal suficientemente pequeña como para que la diferencia entre ambas nos diga que efectivamente estamos detectando el virus. Y esto lo vemos aquí. Cuando vemos un aumento de la señal del 25%, se ha producido el reconocimiento de la secuencia complementaria de este analito del virus, hay COVID, y cuando no es así, podemos decir que la secuencia que hemos tenido en la muestra no es la correspondiente a COVID. Pues bien, hemos hecho bastantes análisis y hemos visto que además de detectar el ADN viral, que tenemos que transformarlo a partir del RNA, porque es un virus dependiente de RNA, también podemos detectar directamente el RNA viral. Y hemos hecho con distintas secuencias y cadenas, y lo que quería destacar sobre todo es que últimamente pues, estamos trabajando con muestras correspondientes a células infectadas con SARS-CoV por la cepa europea, trabajamos con la cepa europea y con la de Wuhan, y también con pacientes, muestras de pacientes infectados. Y vemos que efectivamente podemos detectar esto con el biosensor. Bien, en la segunda aproximación que hemos hecho un biosensor antigénico. En este caso, ¿qué vamos a reconocer? Pues vamos a reconocer la proteína S, esta proteína espicular. ¿Cómo? Pues haciendo uso del reconocimiento tan específico que hay entre antígeno, que sería esta proteína, y el anticuerpo correspondiente. Y para ello, pues utilizamos una variedad de la electroquímica, utilizamos una señal que es la electroquimioluminiscencia. Hay comerciales hoy o disponibles inmunoensayos en que utilizan la quimioluminiscencia por la sensibilidad que tiene. Bueno, pues nosotros proponemos esta alternativa que tiene ventajas de la electroquímica y ventajas ópticas, en la que la señal luminiscente se genera porque hay previamente una reacción electroquímica y volvemos a utilizar estos electrodos desechables que en este caso hemos modificado con otro nanomaterial, con unos nanopuntos de carbono que sintetizamos nosotros. ¿Y por qué? Porque llevan grupos funcionales que nos van a permitir anclar el anticuerpo antiproteína S, que lo va a reconocer por esa relación, como os decía, muy específica entre antígeno y anticuerpo. Una vez que lo reconoce, como se produce este aumento en el volumen, hay un cambio en la señal de CL, que en este caso es una disminución, en la señal de la electroquimioluminiscencia. Vemos que esta disminución es proporcional a la concentración de la proteína que tenemos en la muestra. Podéis ver que son señales muy reproducibles, es sensible porque podemos detectar 1,22 picogramos mililitro. Es muy específica también porque en presencia de otros virus como otros SARS-CoV y en presencia, por ejemplo, del MERS, solamente vemos algo de interferencia en el caso del virus de la gripe. Pero con la mayoría que hemos probado virus muy parecidos, pues tenemos respuestas muy, muy claras. Y esto lo estamos haciendo, pues ahora la aplicación puede ser bien en muestras biológicas, bien en saliva, habíamos pensado, pero también pensamos en aguas. Sabéis que hay un sistema vigía en la Comunidad de Madrid que controla un poco cómo va la pandemia viendo la presencia del virus en aguas residuales. Pues nosotros hemos visto si nuestro método valía para determinar esta proteína, que indica presencia del virus en las aguas residuales, y lo comparamos con un kit ELISA para saber si nuestro método funciona bien, y hemos visto, como podéis ver, que los resultados correlacionan perfectamente. Luego podríamos utilizar el sensor para determinar esta proteína bien, por ejemplo, en agua, o como os digo, estamos pasándolo a otros medios. Entonces, es la primera parte del biosensor genético, lo estamos haciendo en colaboración con el doctor Álvaro Somoza de INDEA Nanociencia, y desde luego, pues nada de este trabajo hubiera sido posible si no existiera el grupo de sensores químicos y biosensores y la financiación. Y muchísimas gracias a todos los que os habéis unido hoy a la sesión para atendernos, escuchar nuestros resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Encarnación. Es el turno ahora del profesor Miguel Ángel Mora Rincón, del Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior. Miguel Ángel, por favor, cuando puedas, actívate cámara y micro y empieza con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, creo que ya está activado. Pues yo voy a hablar de escalabilidad de IoT en la nube, en cloud, y voy a empezar hablando primero de arquitectura.
ya que... no sé si... me pasa otra vez. Ya, sí, bien. Voy a empezar hablando de arquitectura, ya que esto nos condiciona, nos condiciona cómo vamos a ser capaces de escalar los sistemas. Primero, os quería poner una imagen de una arquitectura monolítica en la que todo está unido, todos los componentes están juntos y tenemos, pues en IoT, por ejemplo, pues tenemos sensores, actuadores, usuarios, ¿no?, que interactúan con nuestro sistema, que pues, podría estar todo en un solo servidor, ¿no? Esta arquitectura pues, no es fácil de escalar y bueno, llevamos ya décadas con una arquitecturas en capas, ¿no?, multinivel. En esas arquitecturas multinivel suele haber una primera capa de presentación o frontend, que es la que recibe todas las peticiones de los elementos que están fuera del servidor, ¿no?, en los actuadores, sensores, etcétera. Luego suele haber una capa de aplicación o de lógica de negocio que trabaja con la información que recibe, con la información que ya tenía, etcétera, y vuelca toda la información a la capa de datos, que bueno, pues típicamente pues solía ser una base de datos relacional que tiene toda la información y tiene pues consultas, vistas, etcétera, ¿no? Bien, esta aproximación en múltiples capas, cuando la aplicación el sistema es muy complejo, pues tampoco es fácil escalarlo. Y entonces lo que nosotros hacemos, o lo que se viene haciendo en la industria, de hecho, en los últimos tiempos, sobre todo desde que la proliferación de cloud, es dividir no solamente en estas capas, sino primero dividir en servicios, de forma que partimos las cosas en unidades más pequeñas, en servicios. Cada servicio, a su vez, puede tener una arquitectura típica en capas sin ningún problema. Y luego, cada uno de los componentes que tenemos dentro de cada uno de estos servicios, pues pueden tener un cierto nivel de replicación. Por ejemplo, en el servicio 2, en el componente central, pues tendríamos un elemento que está replicado, ¿no? He puesto ahí 3 fotos. Eso significa que está replicado. No he ocultado las líneas que unen unos componentes con otros, redes, también he ocultado la distribución de carga, balanceador de carga, etcétera, para que se vea un poco más claro. Pero esos elementos evidentemente estarían ahí. Entonces, los distintos servicios tienen distintos componentes con distinto nivel de replicación. Entonces, ahora, esos elementos externos, en lugar de conectar todos al mismo sitio, ahora pueden conectar a los servicios a los que necesiten conectar. Por ejemplo, unos sensores o actuadores podrían conectar pues a un servicio que recibe esa información o que suministra las acciones que tienen que hacer los actuadores. Los usuarios podrían estar conectados a otro servicio que pues tiene a lo mejor una capa de presentación o es un servidor web que suministra la aplicación web, suministra la información que necesitan los dispositivos móviles de los usuarios para interactuar con el sistema, etcétera. Incluso también, pues al haber troceado las cosas y ser más pequeñas, pues por ejemplo hemos podido meter en los dispositivos de los usuarios, en este caso podrían ser, por ejemplo, los móviles, parte de la lógica que teníamos antes en los servidores, ¿no? Entonces, con eso hemos descargado mucho el trabajo que tenemos en esos servicios. Al bajarlo a los clientes, entonces, esta parte de aquí, con lo he puesto con la carita, que representa a los usuarios, esto escala conforme el número de usuarios, evidentemente, ¿no? Entonces, hemos solucionado un problema de escalabilidad, al menos en uno de los componentes. Bueno, vale, hemos troceado todo, ahora podemos escalar piezas independientes, hemos metido muchísimo caos, hemos metido mucha complejidad, muchos componentes que pueden fallar, cuando hay replicación hay que tener cuidado con los conflictos en la manipulación de datos comunes, datos compartidos, etcétera. Entonces, una forma de simplificar esto son los contenedores. A ver si consigo que avance la transparencia. Vale, aquí sí. Son los contenedores. Es una forma de meter esos componentes que teníamos antes, en la transparencia anterior, los hemos encapsulado en un contenedor. Estos contenedores nos da una abstracción que nos permite al orquestador en el cloud, le permite al orquestador cloud replicarlos, crear nuevos, gestionar si se han caído, gestionar las dependencias entre ellos, etcétera. Y pues también hemos podido conseguir que estos contenedores estandarizarlos y tenemos repositorios de contenedores ya creados por
otros usuarios, otras empresas, etcétera, que nos evitan tener que codificar nosotros eso y podemos utilizar una pieza que ya existe y plantarla en nuestro sistema como un contenedor que interactúa con el resto de los contenedores que a lo mejor hemos podido desarrollar nosotros. También otra ventaja de hacer estas piezas más pequeñas es que nos hemos podido encontrar servicios que ya ofrece la propia plataforma cloud. Por ejemplo, Google Cloud o AWS pues nos proporcionan una serie de servicios ya predefinidos y que en muchos casos reduce la necesidad de codificarlos nosotros. Esto que he puesto con las estrellas serían eso, los contenedores estandarizados o que proporciona la plataforma. Y además de contenedores, también tenemos también es habitual usar funciones lambda, que es otra tecnología que está sobre todo pensada en comunicación basada en eventos, de forma que cuando algo ocurre se ejecuta un código que hace algo, interactuando con otros sistemas, por supuesto, y espera el siguiente evento para volver a lanzarse, etcétera. Eso no lo he puesto en este gráfico, pero realmente lo que ocurre es que la mayor parte de los proveedores transforman esas funciones lambda en contenedores. Entonces, al final tenemos todo lleno de contenedores, ¿no? Bien, cuando estamos en la nube, una de las cosas necesarias, una vez que ya tenemos todo partido en trocitos que se comunican entre ellos y capsulados en contenedores, es orquestarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues solemos tener un orquestador. Los más típicos son Kubernetes y Docker Swarm, que los he representado aquí con estos dibujitos, ¿vale? Es Kubernetes y Docker Swarm. Y tareas que hacen estos orquestadores, pues bueno, balancear la carga, gestionar dependencias, detectar problemas. Y tareas que tienen que hacer las aplicaciones que hemos partido en estas unidades más pequeñas es, por ejemplo, resolver conflictos en los datos. Eso es una cosa que los orquestadores no pueden automatizar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, para resolver ese tipo de problemas, creamos una abstracción que sería el editor colaborativo, de forma que representamos, por ejemplo, si tenemos una habitación, un área donde hay distintos dispositivos de IoT, pues suponemos que trabajan sobre un documento. Normalmente aquí entran en juego las bases de datos documentales. Trabajan con un documento, los sensores vuelcan información a ese documento, actuadores están escuchando cambios en los documentos o reciben eventos que le manda Cloud para que realicen una serie de acciones. Los usuarios pues, pueden también interactuar con el sistema y acaban, pues, de una forma u otra, acaban leyendo o escribiendo en esos documentos, ¿no?, donde está la información. Y, bueno, pues para admitir más usuarios, estos documentos tienen que estar replicados de forma que podamos atender más peticiones por segundo. Bien, cuando tenemos datos replicados, pues empiezan a surgir problemas a la hora de aceptar cambios de forma simultánea por distintos agentes, distintos sensores, distintos usuarios que están modificando esos documentos continuamente. Entonces, en nuestra investigación, pues lo que hacemos es, por un lado, modelar estos conceptos como la edición colaborativa y modelar cómo podemos escalar las distintas piezas o componentes en los que hemos partido esa arquitectura inicial monolítica, esa arquitectura hemos partido en esos componentes más pequeños, modelar cómo podemos escalar esos componentes, cuáles tenemos que escalar, cuáles no. Y usando pues toda la información que tenemos del balanceador de carga, los usuarios, etcétera. Y por otro lado, modelamos también las operaciones para ser capaces de evitar conflictos. Entonces, bueno, es una estructura de datos que se llama CRDT, que la idea es modelar todo diseñando las acciones de forma que no tengamos que recordar acciones de otros usuarios para resolver conflictos, simplemente se realizan sin problema porque son sin conflicto, ¿no? Bueno, eso nos alivia mucho el problema de la replicación de datos. Y bueno, pues para más información, pues os he dejado aquí dos referencias a dos artículos nuestros en lo que trabajamos ese tema, ¿no?, de cómo comparando microservicios con arquitecturas monolíticas y cómo hacemos la orquestación con contenedores para la abstracción que hemos nombrado de los editores colaborativos. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Miguel Ángel. También muy interesante tu presentación.
Con esto daríamos por finalizado el primer bloque inicial de presentaciones breves por parte de grupos de investigación de la Autónoma. Como habréis visto, es un primer esbozo de varios grupos que en este caso han representado 2 centros, tanto la Escuela Politécnica Superior, con sus 2 departamentos, el de Teleco y el de Ingeniería, como la Facultad de Ciencias, representado por tanto gente de física aplicada como de química analítica. Hay más actividad científica asociada al mundo del IoT en esta universidad. Baste esto como un primer esbozo para empezar a poder generar estas comunidades, estos ecosistemas tematizados en algo tan importante, y yo creo que están muy en auge cada vez más en el mundo de la sociedad en la que vivimos. Dicho esto, como muchas veces en la sociedad en la que vivimos, todos estos nuevos productos o estos nuevos servicios al final nos llegan como ciudadanos de la mano de empresas, es muy importante también conocer qué es lo que están haciendo estas instituciones en el mundo del IoT. Y, hombre, la idea sería poder llegar a acuerdos al futuro. Como primer paso, lo primero es vamos a conocernos, y en este sentido vamos a dar comienzo a este primer o segundo bloque de presentaciones por parte de la industria. Abre el fuego, desde el mejor punto de vista, Jorge Artieda Trigueros, de Acciona. Jorge, te invito a activar tu cámara, ya has hecho, y cuando puedas nos cuentas. Pertenezco al área de innovación de Acciona. Entonces, pues lo primero que quería era hacer un poco una nota sobre lo que representa innovación para nosotros. Acciona siempre ha sido una compañía que ha tenido la innovación metida en su ADN, porque bueno, uno de sus fundadores, de hecho, era profesor de universidad. Pero recientemente, pues bueno, se dio cuenta que tenía unas carencias y que tenía que hacer su innovación más abierta, más disruptiva y más digital, ¿no? Entonces, para ello tomó ciertas decisiones y estableció unas áreas nuevas. En el caso de hacerla abierta, pues generó una serie de programas de innovación abierta, de colaboración con otras empresas y de colaboración con startups, que se encarga de realizar proyectos en común con ellas que afecten a las áreas de nuestros negocios. En la parte disruptiva, lo que estableció fue un observatorio tecnológico y competitivo donde se monitorizan pues, bueno, todas las patentes que van surgiendo en temáticas que nos interesan, investigaciones tanto universitarias como de otras empresas que puedan también estar relacionadas con esa actividad. Y otra cosa que hizo fue establecer un hub de innovación digital donde estableció una serie de verticales que le parecían tecnologías importantes, ¿no? Entonces, estableció 7 verticales de conocimiento, que eran robótica, análisis de datos, el blockchain, Internet of Things, realidad virtual y Smart Cities, ¿no? Entonces, yo soy el gerente de una de estas áreas de conocimiento en el que se ocupa de la parte de Internet of Things, y nuestra responsabilidad es realizar prototipos, pruebas de concepto, pilotos sobre tecnologías nuevas y sobre casos de uso de estas tecnologías que afecten a la compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos estos prototipos, ¿no? ¿Y por qué yo quería hablar de prototipado? Porque bueno, nos requiere como una caja de herramientas que habla un poco de temáticas que ya han surgido aquí en esta propia conversación, como pueden ser pues, el cloud. El cloud ya es una herramienta que es para nosotros madura y completamente usable, ya no solo en producción, sino en prototipado, y que tecnologías como las que hablaba Miguel Ángel de Docker y Kubernetes, pues nos está ayudando mucho a que nuestros proyectos surjan, se pueda lanzar un piloto, incluso una prueba de concepto ya basado directamente en tecnologías cloud de una forma muy rápida. Entonces, pues bueno, parte de las herramientas que más nos ayudan en esta parte de prototipado pues serían los brokers MQTT gestionados como IoT Core y IoT Hub, que de las plataformas que tienen todos los proveedores de cloud actualmente. Las bases de datos gestionadas, que también pues, nos genera una serie de eficiencias que retiran gran parte del trabajo de mantenimiento que necesitaban estos sistemas. Y bueno, y Docker y Kubernetes, que yo creo que ya no hace falta incidir más en ello después de la gran descripción que nos ha hecho Miguel Ángel sobre el tema. Entonces, sí que es verdad que una de las partes que se ha vuelto obsoleta son esas grandes plataformas de IoT que parecían que iban a ser un gran mercado, donde ya la misma plataforma recogía datos, los almacenaba, incluso los pintaba en dashboards. Pues bueno, esas plataformas se han mostrado mucho más lentas, mucho más inestables e inseguras, y al final este acercamiento a base de componentes cloud que tú combinas de una forma inteligente ha resultado mucho más eficaz.
Vale, la segunda pieza de nuestra caja de herramientas que es para nosotros muy importante son las redes de comunicaciones. Entonces creo que también el mercado ha llegado a un punto de madurez en el cual hay 2 o 3 tecnologías que tienen unas cartas mucho mejores para la hora de ganar la guerra de los protocolos. Y entonces, pues bueno, actualmente nosotros estamos apostando por tecnologías LoRa y Ultra Narrowband, con uno de sus máximos representantes, Sigfox, para la parte de sitios donde no hay redes establecidas, donde no hay comunicaciones ya establecidas y que forman además también parte de bandas no licenciadas que nos permite establecer una red allí donde nosotros la necesitemos. Y por otro lado, ya en el área de las bandas licenciadas, estamos usando mucho Narrowband IoT y también monitorizamos de cerca el desarrollo de LTE-KTM, sobre todo porque se está imponiendo mucho en el área de Norteamérica y Sudamérica. Y aunque en Europa no está yendo tan rápido el despliegue, sí que consideramos que forma parte del área de influencia de Acciona y tenemos que seguir monitorizándola. Entonces, bueno, estas 2 tecnologías que aunque son 4G, pues van a seguir formando parte del 5G, pues es también nuestro punto de contacto con el 5G y el uso que le vamos a dar. Y por otro lado, otra cosa que nos permite hacer prototipos y hacer pilotos muy rápidos es la posibilidad de realizar hardware a medida con mucha facilidad. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacer, bueno, un poco incidir en 4 herramientas que nos permiten desarrollar muy rápido. La primera serían los System on Chip y los System on Module, que nos permiten pues, utilizar plaquitas como lo que han presentado antes del medidor de sudor, que con una sola plaquita pues, ya podías interaccionar ya directamente con un medidor de sudor que podías hacer a medida y que ya todo viene en una misma módulo, viene todo lo que tú necesitas para poder establecer un sistema. Entonces, estos nos permite desarrollar añadidos a plataformas base que de una forma muy rápida y generar hardware a medida muy rápido, ¿vale? Por otro lado, también las herramientas de desarrollo open source se están volviendo un estándar en el mercado de los sistemas empotrados y las grandes herramientas de programación de pago cada vez están más en remisión, tanto en coste como en uso general. Otra cosa que está teniendo un enfoque muy importante ahora y que nos ayuda mucho a desarrollar con rapidez serían los nuevos sistemas de lenguajes interpretados que empiezan ya a poderse integrar en microprocesadores de bajo consumo, ¿no? O sea, igual que pues Jorge nos describía un poco cómo las FPGA son sistemas muy complejos que nos pueden dar grandes prestaciones a la hora de utilizarlos en el Edge, pues nosotros el acercamiento que estamos dando es envolver esa complejidad de desarrollo en lenguajes sencillos que nos permitan utilizar APIs muy sencillas de desarrollo y acceder a aceleradoras hardware, sobre todo para inteligencia artificial, de una manera muy rápida, y ahí MicroPython nos está ayudando mucho a ello. Y por otro lado, los últimos desarrollos en baterías y en equipos de bajo consumo que nos permiten desplegar equipos en los sitios más remotos, ¿no? Entonces, ese sería un poco la caja de herramientas que estamos usando nosotros dentro de la vertical de conocimiento de IoT en el área de innovación. Bueno, un pequeño repaso sobre cosas que hemos hecho con esta caja de herramientas. Pues bueno, herramientas de Smart Office, donde hemos usado todas estas aplicaciones de cloud para integrar un montón de sistemas de medida de ocupación en parking, de ocupación en salas, de ocupación en puestos, de reserva de puestos, incluso de geolocalización indoor. Hemos probado casi todos los sistemas de geolocalización indoor que podíamos tener. Y también, pues bueno, sistemas de eficiencia energética, donde podemos hacer toda esta parte de despliegue en el Edge que comentaba Jorge, pues podríamos utilizar plataformas cloud que nos permiten hacer despliegues de este tipo. Redes LoRa en Smart Cities, hemos pues, implementado redes LoRa de escala ciudad en la ciudad de Toro para hacer una prueba de concepto de cuánto cuesta realmente mantener una red de este estilo en una escala de ciudad. Tracking de vehículos, pues bueno, Acciona tiene un negocio de movilidad y de gestión de servicios urbanos que requiere posicionar vehículos con agilidad y precisión porque forma parte de la eficiencia de la operación, y ahí hemos desarrollado tanto hardware a medida como herramientas de analítica
de toda la parte de seguimiento, geolocalización, geoposicionamiento de vehículos. Y bueno, otras tecnologías donde hemos desarrollado hardware a medida para la seguridad de los trabajadores, utilizando pues, tecnologías LoRa y hemos utilizado ya backends no solo de un solo proveedor, sino de varios, de forma simultánea, integrando varios clouds. Y luego también me gusta mucho el proyecto que hemos desarrollado de Smart Home para la parte de nuestra inmobiliaria porque llevamos esto es un sistema que hemos desarrollado sin backend, ¿no? O sea, de tal manera que ya los propios backends de todos los fabricantes nos permitían tener una flexibilidad suficiente como para poder activar un proyecto integral que gestionase, en este caso, pues unas viviendas sin necesidad de un desarrollo a medida. Y por mi parte, pues nada más. Esto es un poco lo que quería contaros y muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti, Jorge, por la presentación de lo que hacéis en Acciona. Ahora es el turno de la doctora Julia Díaz, de Repsol. Bueno, es un placer adicional presentar a Julia porque sigue teniendo esa vinculación con esta universidad. Julia, cuando quieras, activa tu cámara, tu micro y te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Iván, y efectivamente para mí es un placer venir a esta que es mi casa, la Universidad Autónoma, pues para explicar las acciones que llevamos a cabo en la que también es mi casa, ¿no? Que es Repsol. Y si consigo hacerme cargo de los mandos, que no lo tengo yo muy claro, y ya estoy, pues estoy en mi casa y agradezco muchísimo haber escuchado a todos los compañeros de investigación que han presentado los resultados de sus trabajos, interesantísimos, por cierto, y yo vengo a contar lo que hacemos en Repsol, ¿no? Repsol en el que, empresa multienergética en la que represento al equipo de ciencia de datos, ¿no? Y ¿sigo teniendo problemas? No, no tengo problemas. Y es una empresa que está visible en todos los puntos de la sociedad. Escucháis nuestros mensajes en la radio, sé que sois nuestros clientes en electricidad y gas, vais a consumir nuestros productos en nuestras gasolineras y para nosotros, que la materia prima es súper importante, no podía ser de otra forma, pues somos conscientes de que los datos son nuestro nuevo petróleo y que estamos llevando a cabo el uso de estos datos que recogemos de forma sensorizada y estamos pues a la par que otras empresas que ya en el 2017 apuntaron en esta publicación de The Economist que se trasladaban sus negocios al uso de los datos como eran Amazon, Google, Microsoft, Uber, etcétera. Y por ello, pues nos lanzamos un programa digital con un fuerte impulso cuyo objetivo es llevar a cabo una reducción de emisiones, o sea, 0 emisiones netas en el año 2050. Y ese objetivo que empezó en el año 2016, yo me he incorporado a este objetivo pues un poquito más adelante, la verdad es que nos está dando un impulso brutal. Y de hecho, nuestro objetivo es llevar a cabo una reducción del 10% en el año 2025 y ya lo hemos ampliado y estamos en el 12% de reducción. Y reducción importantísima en todas las acciones, tanto en los algoritmos que nosotros realizamos como en el resto de componentes que acompañan estos algoritmos, hasta el punto que nos presentamos a distintas competiciones internacionales. Y una de las más recientes es un hackathon internacional en el que hemos estado pues, organizado por Microsoft, en el que hemos estado compitiendo pues con muchísimas universidades internacionales, pero también con nuestros competidores en el mercado y que lo ganamos. Ganamos la primera edición, en la segunda todavía nos hemos presentado, no sabemos todavía el resultado y personas de mi equipo no solo ganaron este hackathon, sino que además las ideas que se llevaron a cabo conforman ahora una de las iniciativas que permiten llevar a cabo la reducción de las emisiones, algo tan difícil de medir, ¿no? Pero que está presente pues en el metano, pero también en nuestros algoritmos, ¿no? Hackathon que ganamos de forma internacional, pero que forma parte de una de las iniciativas del proyecto digital del que yo formo parte, en el que yo trabajo. Es un proyecto en el que tenemos cerca de 280 iniciativas, todas ellas con equipos multidisciplinares en el que estamos no solamente los científicos de datos, sino todos los compañeros de plataforma, los compañeros de todos los negocios de la casa. Por lo tanto, es un equipo en el que participamos pues, talento, muchísimas personas, distintos componentes tecnológicos. Creo que estamos con un nivel de madurez muy alto, del orden de 1.200 personas, por lo tanto. ¿De dónde? De 1.200 personas, pero que además tenemos una inversión
se ha llevado a cabo ya una inversión de 160 millones de euros en el año 2019, pero esperamos que esa inversión que llevamos a cabo desde la perspectiva digital tenga también un retorno por el impacto en nuestros negocios, ¿no? Y retorno que está estimado en 800 millones de euros, y para ello pues colaboramos con cerca de 50 agentes entre empresas, universidades, distintos centros tecnológicos, y estamos agrupados en 9 hubs ahora mismo, ¿no? El de Data y Analytics, que yo es el que estoy representando en estos momentos. Tenemos otro de digital y experiencia de nuestros usuarios, porque para nosotros los clientes y su percepción de todas las acciones que llevamos a cabo están en el centro de cualquier iniciativa que pensamos. Tenemos un hub de blockchain, omnichannel, metodologías agile, RPA para todo tipo de automatizaciones, nuestro Cloud Competence Center, ciberseguridad también muy importante asociado al uso fiable de toda la información que manejamos, y también de robotics. Con estos 9 hubs damos respuesta a todas las iniciativas que he mencionado, 280, y estamos operando en los 4 continentes. Y estamos llevando a cabo todo el ciclo de la I+D+I, desde una idea que vamos elaborando, ¿no? Y que vamos pensando y arrancando con todo el equipo multidisciplinar que tenemos que crear, hasta que llevan a la operación madura, con su SLA correspondiente y con los reentrenamientos de todas las aplicaciones y con la monitorización de todos los elementos, desde los sensores de nuestros pozos hasta el algoritmo que está llevando a cabo la predicción. Y ese es el reto al que nos enfrentamos, y nos enfrentamos en toda la cadena de valor. Esta la veo aquí un poquito trastocada, en toda la cadena de valor que forma parte en la que está inmerso Repsol. Desde la parte de exploración, en la que los dispositivos IoT monitorizan todas las iniciativas de nuestros pozos en todo el mundo, información que se recoge y con la cual nosotros estamos desde Madrid monitorizando cuál es la explotación de lunes a domingo 24/7, y estamos llevando a cabo la predicción de cualquier tipo de acciones y llevar a cabo, pues, por ejemplo, acciones de mantenimiento predictivo, o lo más importante, de asegurar la seguridad, valga la redundancia, de los compañeros que están en estas explotaciones llevando a cabo su trabajo. En la parte de producción, acciones similares, ¿no? Dispositivos IoT para asegurar esa confianza, y acciones de mantenimiento predictivo de todos nuestros componentes. En procesamiento y la diversificación de nuestros negocios, pues utilizamos también este tipo de técnicas y este tipo de sensores, y todo el recorrido, todo el almacenamiento y el aseguramiento de las acciones que llevamos a cabo mediante blockchain. En nuestra red de transporte, pues todos nuestros componentes y toda nuestra red de transporte también está sensorizada, y con ella estamos llevando a cabo, pues lo mismo, o sea, el modificar, el adecuadamente gestionar todos los movimientos que aseguran que nuestra materia prima está donde debe. Igual en la distribución, y por supuesto en el consumo, en los clientes de electricidad y gas, en los que estamos sensorizando para hacerles llegar no solo ofertas individualizadas, sino también recomendaciones individualizadas. Y para ello, pues lo que hacemos es aplicar, pues, técnicas de inteligencia artificial sobre la información, cerca de 30 gigas de información de forma diaria recogido por todos los elementos, ¿no? Y que aplicamos técnicas de inteligencia artificial. Y hay muchas definiciones, ahora que está tan de moda, en la Estrategia Nacional Digital Española, la europea, etcétera. Hay muchísimas definiciones de inteligencia artificial. A mí me gusta la primera, que es la más corta y que combina, pues, datos, algoritmos y capacidades de cómputo. Nosotros somos muy de nube, tanto para la capacidad de cómputo habitual en nuestros negocios como para las de High Performance Computing, iniciativas en las que también estamos trabajando. Los datos, pues os podéis imaginar, todos apificados y sensorizados, todos los elementos de nuestros componentes de Repsol. Y en cuanto a los algoritmos, pues a mí me gusta ver que estamos escuchando el día a día y la naturaleza. Y me permito cerrar con un vídeo muy cortito que cierra en lo que estamos trabajando relacionados con algoritmos. Yo no oigo el audio, espero que se oiga el audio. Ahí está.
Pues muchísimas gracias y esto es Repsol. Muchas gracias a ti, Julia, por tu presentación. Es el turno ahora de Daniel García de Gradiant. Daniel, cuando puedas activa la cámara, creo que el micro ya lo tienes todavía apagado y te escuchamos. Bueno, empiezo la presentación. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a este evento. Yo como parte de Gradiant, que es un centro tecnológico y dentro de él llevo la línea de Industria 4.0, pues os voy a contar un poco una visión general de nuestra visión de la aplicación de IoT en la industria y algún ejemplo, ¿vale? Entonces, como primer paso, os voy a dar un contexto así muy rápido de Gradiant, de nuestro centro. Como decía antes, somos un centro tecnológico y localizados en Vigo, en Galicia, y es un centro tecnológico TIC, y nuestra principal función pues, es la transferencia, ¿no?, de la investigación que puede ser más básica de lo que se hace en la universidad a la empresa, ¿no? Descubrir ese gap que existe a veces entre la generación de conocimiento más básico y su aplicación al mercado. Bueno, somos una entidad que más o menos somos unas 100 personas, perdón. Y bueno, fundamentalmente pues nuestros ingresos vienen del trabajo con empresas. Vale, ¿y en qué nos centramos? Como decía, somos un centro tecnológico TIC, entonces bueno, decimos siempre que nos centramos en los 3 ejes de conectividad, inteligencia y seguridad. La parte de conectividad, bueno, nos centramos un poco más en sistemas de comunicaciones, Internet de las cosas, en aquello que nos permite transmitir los datos. En la parte de inteligencia, todo aquello que permite dar el valor a esos datos que se extraen a partir de la captura de datos, bien sea Machine Learning, inteligencia artificial aplicada, bueno, a datos de maquinaria y demás, pero también de análisis de vídeo, por ejemplo. Y finalmente, que también es muy importante, y no por ello la última, la seguridad. Todo aquello pues que nos permite proteger los datos y los sistemas de información. Para empezar la parte más relacionada con IoT, me gusta mucho usar siempre esta cita de Deming, que bueno, para los que no lo conozcan es una persona bastante importante para el mundo industrial porque se le considera el padre de la calidad y digamos que esta cita, ¿no?, sin datos solamente eres otra persona con una opinión, ¿no? Nos viene a decir que si no capturamos datos no podemos tomar mejores decisiones, pero también me gusta complementarla con esta otra figura que puede que muchos ya la conozcáis, donde los datos son solo el inicio, ¿no? Y en el caso del IoT, nosotros no podemos, como decía Deming, tener una opinión si no tenemos datos, pero después de tener datos hay que hacer un proceso que es lo que nos lleva finalmente a esa sabiduría, a esos insights, a la obtención de esos insights, relacionando diversas fuentes de información, incorporando el conocimiento de las personas, que es siempre muy importante, ayudándolas en la toma de decisiones con algoritmos de inteligencia artificial, intentando no reemplazarlas, sino ayudarlos a tomar decisiones. Y esto en industria pues es muy importante, el proporcionar herramientas a las personas, tanto sea a nivel de planta como a nivel de toma de decisiones a un nivel más alto, a partir de esos datos y esa información, ¿no?, para pues, mejorar su negocio. Y bueno, dentro del mundo industrial pues sí que ha habido o está habiendo, porque bueno, como sabréis muchos, el mundo industrial tiene un ritmo de trabajo un poco más lento a veces a nivel de innovación, aunque sí que es cierto que con todo el tema de Industria 4.0 pues cada vez coge más velocidad últimamente. Digamos que inicialmente tenemos unos modelos de comunicaciones, de automatización que son un poco jerárquicos, ¿no? Hay diversos niveles dentro de una empresa, desde el nivel de planta, de proceso, bueno, de control, y hasta ahora muchas veces la interacción entre ellos era con el nivel inmediatamente inferior o superior directamente y nada más. Claro, esto al final pues limita mucho lo que se puede hacer para mejorar la toma de decisiones. Entonces, bueno,
cada vez más estamos pasando a una arquitectura que es un poco más descentralizada, donde tiene mucha importancia conceptos como buses de datos, interoperabilidad, bueno, las arquitecturas de microservicios que ya han comentado antes. Entonces cada vez bueno, se pasa más a un modelo de este tipo donde los diversos niveles pueden interactuar entre ellos de manera libremente con ciertas limitaciones que os comento ahora, pero que facilitan pues, extraer una visión y conectar silos que había antes y extraer una toma de decisión, ayudar a una toma de decisiones mucho mejor que antes no se podía hacer. Y en ese sentido, esta siguiente transparencia, que también me gusta bastante esta figura, porque viene a mostrar que el problema que existe también ahora es la ciberseguridad. Es decir, si empezamos a conectar un montón de datos y de fuentes de información, donde antes teníamos, que son las líneas en gris, pocas comunicaciones, ahora, como veis, hay un montón de interacciones entre producto digitalizado, máquinas, procesos, datos. Entonces, es muy, muy, muy importante también incorporar la ciberseguridad. Vale, y para poneros un ejemplo de cosas en las que hemos estado trabajando y estamos trabajando, bueno, esto es un ejemplo de un proyecto en colaboración con una empresa, Ledison IT se llama, una empresa de automatización industrial, en el que creamos una plataforma que permite monitorizar y analizar datos de robots industriales con independencia del fabricante que sean y la generación que sea. Muchas veces en las plantas industriales nos encontramos, sobre todo cuando tienen robots más antiguos, nos encontramos que hay una mezcla de fabricantes y cada uno sí que puede ofrecer su propia solución de monitorización, pero tienen ahí un problema para extraer información unificada, o el fabricante les ofrece la monitorización desde la nube y no tienen el ownership de los datos y demás. Bueno, entonces, pues estuvimos desarrollando una plataforma para facilitar esta unificación de los datos y sobre todo también para permitir añadir por encima análisis de datos, por ejemplo, para la detección de anomalías que permita detectar fallos de calidad en los robots o anomalías de los movimientos, en las trayectorias, para evitar posibles errores en planta. Y esto que os pongo aquí también es un resumen de lo que nosotros llamamos Clever, que es como, a mí me gusta usar la palabra ecosistema más que plataforma, porque sí que es algo que vamos desarrollando precisamente basado en arquitectura de microservicios para ser flexible a las necesidades del cliente en diversos campos, desde negocio, que podemos estar hablando de predicción de la demanda, del ciclo de vida de los productos, planificación de producción, predicción de la calidad. Digamos que tenemos diversos módulos que unidos entre sí y captando datos de diversas fuentes, pues permiten mejorar la toma de decisiones a diversos niveles. Bueno, aquí incluyo algún ejemplo de empresas con las que estamos colaborando. Algunas os sonarán, imagino. Y nada, quería concluir la presentación con, bueno, pues simplemente mencionar algunas ideas que hemos extraído de estos años que llevamos trabajando en IoT y con la industria de mejores prácticas y consejos, ¿no? Creo que es muy importante tener en cuenta siempre al usuario final, que sea del nivel que sea, de planta, como decía, además de gestión, porque van a tener, ellos son los que tienen los requisitos adecuados. También muy importante ejecutar primero pilotos localizados, no empezar con vamos a empezar a capturar todos los datos de planta y no sabemos para qué. No, primero vamos a ejecutar pilotos localizados, evaluar el retorno de la inversión, si tiene sentido. Tener en cuenta la variabilidad de los datos porque pueden cambiar a futuro los modelos de datos. La seguridad, como comentaba, no dejarla para el final, incorporarla desde el principio. Y bueno, también muy importante no hacer el camino individualmente y pues rodearnos de partners especializados en cada uno de los puntos importantes. Y esto es todo. Pues muchas gracias, Daniel, también por tu presentación. Es el turno ahora de Ignacio Gómez Maqueda, de Digitanimal.
Ignacio, por favor, activa tu cámara, enciende tu micrófono y escuchamos tu presentación. Igual que el resto de mis compañeros, agradeceros que nos hayáis invitado para contar nuestra experiencia en el mundo IoT. En nuestro caso es un sector completamente diferente a todo lo hablado anteriormente. Bueno, yo soy director técnico y cofundador de Digitanimal, que es una startup que surgió en 2015, porque bueno, en una de las charlas de café, en una charla de café, en la empresa que trabajábamos anteriormente, bueno, pues uno de los socios que es ganadero, bueno, pues comentaba su problemática, la necesidad de introducir tecnología en la ganadería para hacerlas eficientes y sostenibles. Y bueno, pues a raíz de esa idea en 2015 que era muy pionero todo, en ese momento también se estaba comenzando redes como la que comentaba el compañero anterior de Acciona, de Sigfox y demás. Bueno, pues nos lanzamos al sector ganadero a proporcionar soluciones digitales basadas en IoT para este sector, ¿no? Entonces, bueno, pues también voy a contar aquí nuestra experiencia, que como digo, empezó con el IoT, pero evidentemente luego, según ha ido avanzando la tecnología, pues también la hemos ido aplicando al mismo sector con el procesador de datos o incluso con blockchain, ¿no? Bueno, pues al final, como decía, los objetivos nuestros, los objetivos de Digitanimal es, el primero de todos, ayudar a los ganaderos a mejorar su rentabilidad y su calidad de vida. Al final el trabajo en el campo es un trabajo muy esclavo y todo lo que sea poderles ayudar nos llena. Casi el mayor orgullo que podemos tener es cuando un ganadero nos dice que le ayuda en su día a día y le quita trabajo, ¿no? El segundo de los aspectos para nosotros muy importantes es mejorar el bienestar de los animales y poder ayudar a generar productos más saludables o al menos conectar más los ganaderos con los consumidores, o sea, estrechar o dar a conocer de dónde vienen los productos que hoy en día consumimos. Y de igualmente, pues todo el tema de la trazabilidad. Ahora mismo, lo contaré al final, pues incluso hacemos llegar a consumidor final la información de la granja. Y ahora también ya recientemente estamos incorporando técnicas y recomendaciones en base al análisis de datos para también reducir el impacto climático que produce la ganadería, ¿no? Pues, entonces esos son nuestros objetivos. Ahora. Vale, pues bueno, nosotros empezamos con, bueno, la ganadería también es un mundo menos complejo que otros que han contado los compañeros anteriormente, pero tampoco es una solución única, ¿no? Al final tiene también sus peculiaridades. Nosotros al final, en principio, empezamos con soluciones para localizar y saber cómo están los animales en campo abierto, ¿no? Entonces, este tipo de problemática requiere de la aplicación de tecnología IoT, nosotros IoT desde el principio, y luego de procesado de datos. ¿Qué elementos son críticos en nuestro caso respecto al IoT? Pues un poco los mismos que comentaba el anterior ponente de Acciona, ¿no? Pues el tema de la conectividad, el tema de la batería y el tema del procesado. En el tema de la conectividad, nosotros empezamos al principio de empezar Sigfox y utilizamos mucho Sigfox. Pero evidentemente en las zonas rurales la conectividad es nuestro mayor problema. Es la principal queja de los clientes. Entonces nosotros hemos ido cada vez más incorporando pues, nuevas tecnologías de comunicación como pueden ser LoRa, Narrowband, 2G y bueno, ahora estamos intentando trabajar con también conexión satelital con los satélites LEO de baja órbita que se están empezando a desplegar, ¿no? Porque al final la conectividad de la zona rural es muy escasa. Entonces, nosotros a través del dispositivo conocemos cómo se encuentra el animal, dónde está el animal, analizamos toda información bruta para generar esos insights o recomendaciones que comentaba el ponente también de Gradiant, porque al final nosotros no queremos que el ganadero interprete los datos. De hecho, al final, nosotros los datos se los ponemos de forma muy sencilla. Le ponemos un marcador de dónde está el animal con un código colores para que vea verde todo bien, naranja, rojo, algo me tengo que preocupar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es con lo que empezamos, es el producto que más comercializamos y es donde más cantidad de datos también recogemos para luego
pues poder sacar, en base a inicialmente solamente sacábamos dónde está el animal y un poco cómo está, y bueno, ahora mismo ya construimos modelos un poco más predictivos para intentar estimar comportamientos relativos al ganado más importantes, como pueden ser estados de salud o eventos reproductivos. Y bueno, pues como decía, bueno, que el sector de la producción de carne no es único, y entonces, bueno, pues también ya estamos trabajando en otros escenarios como pueden ser en propias granjas o en propios cebaderos, donde la problemática es otra, pero que al final el grado de digitalización que nos encontramos era prácticamente cero. No se tomaban datos, se desconocían muchos aspectos básicos para el manejo al final del negocio, y entonces al final los clientes, los ganaderos, sean grandes, pequeños ganaderos con pocos animales, sean cooperativas grandes, sean asociaciones de ganaderos, se dan cuenta que al final la capacidad y el poder del dato. Y de hecho, al final también, por ejemplo, trabajamos con administraciones públicas a través de los cuales con nuestros datos ellos también pueden hacer un segundo análisis, como por ejemplo el análisis del uso del suelo, ¿no? Entonces, al final, en todo este tipo de cosas, esas son las que estamos trabajando. Y para no alargarme mucho más, ahora, pues como os comentaba, ¿no? Que al final ya también hemos empezado a introducir tecnología blockchain e información de trazabilidad, ¿no? Con determinados ganaderos. Bueno, pues como disponen de dispositivos IoT, tenemos toda la información de la vida del animal, pues al final esta información, a través de un código QR, toda esta información, no toda la información bruta, los eventos relativos a esa información, para no generar muchos eventos en blockchain, todos los eventos obtenidos a través de los datos recopilados IoT y generados por los algoritmos, pues lo metemos en una cadena de bloques y se lo hacemos llegar al consumidor. Bueno, colaboramos con un montón de centros de investigación y universidades, con la Autónoma todavía no, espero que en alguna vez empecemos a colaborar, y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ignacio, y efectivamente esperemos que después de este encuentro pues podáis empezar a colaborar con la universidad. Y ahora es el turno de Ana López Mancisidor. Ella es Customer Engineer de Google Cloud. Así que, Ana, cuando tú quieras, es todo tuyo. Gracias. Vale, muchas gracias, Cristina. Primero, pues daros las gracias a todos los asistentes y a la Fundación UAM pues por la excelente organización del evento y por darnos la oportunidad de participar. Como ha dicho Cristina, pues trabajo como Customer Engineer en Google Cloud, focalizada en clientes del sector público y universidades, y también colaboro con clientes del sector privado. Intentaré ser lo más breve posible porque creo que vamos algo mal de tiempo. El objetivo de esta charla es comenzar primero con la visión desde Google en el área de IoT, para después introducir brevemente las soluciones de los servicios que tenemos en este área, los beneficios y, por último, pues contaros casos de uso y proyectos en los que estamos trabajando que coinciden con iniciativas que ya habéis presentado. En los proyectos de IoT, pues lo que ocurre es que muchas veces nos focalizamos sobre todo en la conexión de los dispositivos y la recolección de los datos para sacar estadísticas. Pero como pues ha introducido ya Julia, que están haciendo en Repsol, o Ignacio anteriormente y también otros ponentes, desde Google proponemos ir más allá. O sea, hay mucha información muy valiosa que nos va a permitir no solo sacar estadísticas, sino que también todo el histórico de los datos que recogemos nos puede servir para poder hacer predicciones con modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, que nos van a ayudar al final pues, a tomar mejores decisiones y poder, por ejemplo, ser más proactivos que reactivos en proyectos de mantenimiento. Para ello, pues Google Cloud ofrece una plataforma de servicios end-to-end que alguno de vosotros seguramente ya conocéis, y el objetivo es la automatización de todo el ciclo de vida de los proyectos de IoT, desde la recolección y procesamiento
hasta la inteligencia a partir de los datos recopilados de los diferentes dispositivos. Es una plataforma modular y abierta en la que pues, podemos elegir los servicios que necesitamos e integrarlos con servicios existentes porque a lo mejor ya tuvierais cubiertos. Voy a explicar brevemente algunos de los servicios de esta plataforma, sin entrar mucho en detalle, pero sí para que conozcáis las diferentes capacidades. Por una parte, a través del servicio de IoT Core, lo que podemos hacer es conectarnos y recopilar los datos de diferentes sensores y dispositivos con comunicaciones seguras con MQTT. Y cada vez pues, lo que estamos viendo es que estos dispositivos son más inteligentes y permiten un procesamiento previo de los datos, como mencionaron, por ejemplo, antes Jorge López de Vergara y Jorge de Acciona. Con estos dispositivos Edge inteligentes, como por ejemplo pues, dispositivos Coral que tienen embebidos procesadores con GPUs y TPUs, lo que podemos es desplegar y ejecutar modelos de Machine Learning que hemos entrenado previamente con nuestros datos con servicios de la plataforma de inteligencia artificial de Google Cloud. Estos dispositivos Coral, pues lo que hacen es cuentan con el framework de TensorFlow Little, que permite ejecutar modelos de reconocimiento, por ejemplo, de imágenes o de vídeo que hemos creado y que hemos entrenado y que desplegamos directamente en estos dispositivos Edge que a su vez pues, están conectados a cámaras o a otros sensores. En estos proyectos de IoT, pues ya conocéis, ya habéis hablado, pues hay cientos, millones de datos que tenemos que recopilar en tiempo real, o sea, es muy importante el procesamiento de datos en streaming y aquí podemos utilizar el sistema de mensajería PubSub, que es equivalente a un Kafka, que pasa estos datos a diferentes servicios de transformación y preparación de esos datos, como Cloud Data Flow, y también podemos almacenarnos en bases de datos de alto rendimiento y poder hacer queries masivas de petabytes de información, porque de los dispositivos tenemos muchos datos, con el servicio de BigQuery. Y luego podemos utilizar estos datos para seguir entrenando los modelos de inteligencia artificial que luego desplegaremos en los dispositivos inteligentes o sacar insights a través de soluciones de business intelligence, de analítica visual, ¿vale? Este es un poco el ciclo end-to-end de toda la oferta. ¿Qué beneficios nos da esta plataforma de IoT en la nube? Pues por un lado, y yo creo que es muy importante, muchos de vosotros lo habéis mencionado, la escalabilidad. Son servicios totalmente gestionados que os despreocupáis de su instalación, de su configuración, de su actualización, mantenimiento, sino que simplemente en un clic van a estar disponibles para su uso. Luego, por otra parte, el soporte empresarial con SLAs establecidos y servicios de soporte y de consultoría técnica. Y como hemos visto, pues no solo tenemos la capacidad de obtención de datos de estos dispositivos inteligentes, sino que también podemos utilizar todas las capacidades y todos los servicios de Big Data y de inteligencia artificial. La seguridad, también la habéis mencionado muchos de vosotros, es una pieza fundamental, no solo para autenticar a los dispositivos, sino que toda la información que se analiza y se almacena en la nube de Google Cloud está cifrada por defecto en tránsito y en reposo sin coste adicional. Eso es muy, muy importante. Y luego, pues los servicios siguen un modelo de pago por uso, lo que nos va a permitir llevar el control al detalle del gasto que vamos haciendo en cada uno de estos servicios. Y, por supuesto, pues es un modelo de licenciamiento de pago por uso. Cuando no lo utilizo no tengo que pagar y cuando necesito esa escalabilidad, pues la tengo con estos servicios de cloud. Y ya para terminar, os voy a contar qué casos de uso de IoT, que muchos de ellos ya los habéis mencionado muchos de vosotros. Estamos trabajando con varios de nuestros clientes aquí localmente en España y también en otros países. Por una parte, pues proyectos de gestión de activos de todo tipo, en los que tenemos también, pues podemos ofrecer el uso de servicios como Google Maps,
que nos permiten cruzar datos como tráfico, información meteorológica, por ejemplo, proyectos de Smart Cities. Proyectos, digamos, más típicos de monitorización de IoT, de recolectar información de sensores que nos permiten automatizar tareas y tomar decisiones, por ejemplo, en los casos de cadenas de producción. Estamos viendo, y cada vez más, estamos participando en muchos proyectos de mantenimiento predictivo relacionados con el uso de la inteligencia de vídeo e imágenes, en los que, pues, por ejemplo, a través de drones sacamos fotografías para ver el estado de los activos y así optimizar un mantenimiento predictivo y ahorrar costes, que no tengamos que desplazarnos a las diferentes localizaciones para ver el estado de esos activos. Y por último, con todo el auge de dispositivos inteligentes personales, de robótica y también con los asistentes de voz, pues proyectos para simplificar la vida de todos nosotros en diferentes áreas, como pues ya habéis avanzado algunos, en el área de salud, en el área de robótica en nuestras casas, que podamos controlar la calefacción, el estado de la temperatura, etcétera. Entonces ya creo que he llegado más o menos a los 5 minutos. Ha sido una introducción breve, pero bueno, pues cualquier pregunta o duda luego conectamos y hablamos en más detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Y a continuación le damos el paso a Lorenzo Martín, que es IT Consultant en IDOM. Así que, Lorenzo, cuando tú quieras, es todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Soy Lorenzo Martín y os voy a contar el desarrollo que realizamos en una prueba de concepto para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, utilizando inteligencia artificial y computer vision para trazar las mercancías que llegan a uno de los puertos más grandes de Europa y con mayor tránsito de carga de Europa también. En este caso, el objetivo es demostrar la viabilidad de estas tecnologías en sustitución a una infraestructura de despliegue sensórica que pudiera ser la implantación de sensores en las propias plazas del aparcamiento. Aquí os muestro el escenario. Esta es la terminal de tráfico pesado que cuenta con un sistema de videovigilancia que nosotros pensamos en utilizar para explotar, en este caso, la señal de imagen. Los datos venían como imagen, para detectar toda la carga e identificar eventos que ocurren en la propia terminal. Lo que se busca, el interesado lo que quería tener es un mayor conocimiento de la actividad del propio parking y la localización de cada uno de los contenedores. Por tanto, el problema es trazar los contenedores, como les digo, y lo que vamos a hacer es utilizar algoritmos de computer vision para detectar objetos. En este caso, empezamos por ahí, por la detección de objetos y finalmente realizamos un tracking y la interacción de cada uno de ellos con las propias plazas del parque. Identificamos que hay una gran librería, un gran conjunto de algoritmos que nosotros podíamos aprovechar, esto en la comunidad de software libre, y entrenar con nuestro propio conjunto de imágenes para detectar nuestros objetos, que son los camiones. La técnica que utilizamos es Future Learning, que nos permitía entrenar un algoritmo que ya está entrenado con un conjunto de imágenes genéricas de camiones y entrenarlo más con nuestras propias imágenes. Para este caso lo que utilizamos son librerías de software como es OpenCV, muy conocida en este tipo de proyectos. Y en lugar de utilizar TensorFlow, que es lo más estandarizado, dado que estábamos trabajando en consonancia con el equipo de AWS, decidimos utilizar una API que es más de alto nivel, que se llama GluonCV. Con estas herramientas conseguimos detectar los objetos que estaban almacenados, como digo, en el Data Lake de AWS, y aprovechamos sus servicios, como son Amazon SageMaker, para agilizar el proceso de entrenamiento de nuestros algoritmos. El cómputo que llevamos detrás era únicamente de NVIDIA, que nos permitía agilizar el entrenamiento bastante.
Seguimos el pipeline de iteración genérico de un proyecto de Machine Learning y finalmente conseguimos el objetivo con una precisión media superior al 90%. Aquí esto es un pequeño resumen de lo que vendría a ser nuestro algoritmo final, que es una concatenación de bloques de capas convolucionales y finalmente pues con una capa fully connected. Este es el objetivo, este es el resultado que obtuvimos del primer paso del problema, en el que se puede ver cómo el algoritmo está funcionando bien, está detectando distintos camiones en distintas posiciones, en distintas perspectivas y también vemos que en ciertas ocasiones el algoritmo se confunde y identifica un camión cuando únicamente es la cabeza del camión. Esta parte fue el mayor reto que tuvimos, dado que, como digo, hay que trabajar los datos, hay que pegarse con ellos y finalmente vencerlos para poder identificar sobre todo la fila de la izquierda, que del todo arriba, en la parte superior, se ve que el algoritmo no funciona tan bien como en la primera de ellas. También en condiciones de baja luminosidad la precisión era aceptable. La segunda parte era identificar unívocamente cada una de estas cajas que identifican a un objeto. Para ello, el siguiente paso del sistema era aplicar otro algoritmo. En este caso no se tuvo que reentrenar, sino que este algoritmo, recibiendo la propia bounding box que envuelve al objeto, tiene la capacidad de asignarle un identificador y no perderlo. Con esto conseguimos que cada uno de los objetos esté unívocamente identificado. Y finalmente, el siguiente paso era conectar mediante el software la proyección que nos daba la cámara de videovigilancia con el plano del propio parking para poder ver su interacción e identificar los eventos. Aquí mismo se puede ver cómo cada uno de los objetos está representado en el plano. Esto lo hicimos con técnicas de homografía y el lenguaje Python. Finalmente voy a ver si puedo proyectar el vídeo, es muy corto, no robo más tiempo. Estos son una de las etapas que tuvimos durante la detección. Aquí ya estamos identificando y monitorizando los eventos de la interacción de cada una de las bounding boxes de los objetos con las plazas del parking. Podemos identificar qué plazas están ocupadas y cuáles no. Y con un timestamp podemos identificar qué camión ha entrado y a qué hora ha entrado. Entonces conseguimos generar en cierto modo un cuadro de mandos en el que se está mostrando la información y finalmente en distintos escenarios. Bien, espero que os haya gustado. Disculpadme que me he pasado un poco del tiempo. Muchas gracias, Lorenzo, por tu intervención. Y ahora le vamos a dar el paso a Tomás Padín, que es el coordinador de investigación más desarrollo en SICE. Así que, Tomás, cuando quieras, es todo tuyo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la organización por participar un poco en esta sesión y bueno, pues intentaré ser un poquito rápido comentando las cosas que hacemos en SICE pues a nivel de I+D, ¿no? Y sobre este mundo de la sensórica de IoT. Primero un poquito para que los que no nos conozcáis, pues SICE es una empresa que pertenece al grupo ACS Industrial y somos integradores de sistemas, ¿no? Con presencia en más de 30 países y nuestros clientes fundamentales son administraciones públicas. Generalmente el negocio de SICE se dedica a proveer sistemas a escala a las administraciones públicas, sistemas de gestión de tráfico, por ejemplo, llevamos
lo que son las centralizaciones de tráfico urbanas, ¿no? Pues en lo que es la Almendra Central de Madrid o los túneles de calle 30. También trabajamos con confederaciones hidrográficas, la del Ebro, etcétera, desplegando sistemas SAI relacionados con ambientes, ¿no? Donde pues, temas de predicción de avenidas, inundaciones, etcétera, son importantes, o sistemas SAI de calidad del agua. Y por lo tanto, pues un poco el ámbito de ciudades inteligentes es uno de nuestros aspectos básicos. También somos una empresa energética que tradicionalmente también desplegamos sistemas de alumbrado público, ¿no? En las ciudades, y bueno, pues un poquito son los sistemas SCADA. En ese sentido, pues las Smart Cities, ¿no? Pues al final es uno de los puntos calientes en lo que es la tecnología IoT. Al final, digamos, todo lo que se mueve en una ciudad, ¿no? Los sensores, los peatones, los vehículos, etcétera, pues para nosotros son fuentes de información pues para la mejora de los diversos algoritmos, ¿no? En este sentido, bueno, pues nos encontramos inmersos en proyectos donde, bueno, pues a partir de la información de estos sensores, ¿no? Pues ayudamos a través de cuadros de mando y georreferenciación en GIS y con técnicas de inteligencia también artificial, no solo coger los datos, sino hacer que esos datos se transformen en conocimientos y apoyen en la toma de decisiones de los gestores de las infraestructuras, ¿no? Y bueno, pues este es un ejemplo de un proyecto, ¿no? Pues que estamos desarrollando en el ámbito de H2020 pues con el Ayuntamiento de Pamplona. En este punto, pues también, ¿no? Pues al final, digamos, las capacidades, veíamos, ha habido algunos ponentes que proponían, que planteaban esas arquitecturas, ¿no? Muy verticales, ¿no? Basados en los equipos, los PLCs, las comunicaciones. Evidentemente, pues es una filosofía que es tradicional de los sistemas SCADA, y en general, bueno, pues esto pues lo vamos evolucionando pues ya con tecnologías de Big Data, con análisis de información de tráfico, y en este caso pues son los que son nuestros fundamentales sensores, son los vehículos, ¿no? Y por eso pues la importancia, ¿no? y el conocimiento que hemos desarrollado varios proyectos pues con lo que sería el sistema de vehículos cooperativos que se está dinamizando pues a través del vehículo autónomo y conectado. Bueno, pues ejemplos, ¿no? Por poner un ejemplo, al final si un vehículo conectado, ¿no? Autónomo nos da la posición, la ruta y la velocidad, pues nosotros lo podemos transformar en nuestras ciudades, ¿no? En un semáforo, en qué movimiento demandan, qué grupo semafórico, cuál es el tiempo de llegada, y por lo tanto mejorar lo que son las condiciones de tráfico, ¿no? Y también pues en este sentido pues hemos hecho también proyectos donde pues los reguladores de tráfico, los sistemas de campo ya tienen mucha información, de tal forma que los reguladores conectados con sensores de espiras o cámaras, ¿no? De tráfico pues son capaces de medir colas, intensidades, y en función de eso pues actuar en el tráfico, ¿no? Ampliando tiempos de verde, rojo, etc. Y este fue otro proyecto en donde, bueno, pues en función, con unas cámaras detectamos digamos, peatones cruzando con un paso de cebra, y evidentemente pues extendíamos los tiempos de rojo y verde, ¿no? De peatón, e incluso se podía activar la demanda, el típico pulsador que tienen los semáforos, pues a través de un dispositivo móvil, ¿no? Pues utilizando Bluetooth. Al final, digamos, esta experiencia pues ha llevado a hacer proyectos, ¿no? Pues con Telefónica, no solo ya basados en comunicaciones en este estándar, ¿no? RFID, bueno, en este caso el 802.11p o el Wi-Fi Mobile, sino también en el ámbito de 5G, que ahora se está imponiendo pues también a nivel de este tipo de comunicaciones, infraestructura, vehículo, y por lo tanto pues con empresas como Telefónica y SEA pues se hicieron dos prototipos demostradores en los cuales pues un coche autónomo se acercaba a un semáforo, el semáforo daba la información de rojos, verdes, etcétera, y el coche pues paraba, ¿no? Sin interacción del peatón. También, por ejemplo, otro ejemplo pues es ahora mismo un despliegue en el túnel Cedixal, donde digamos todos los dispositivos, ¿no? Tradicionales que se implementan en los túneles, estaciones meteorológicas, opacímetros, DAIs, etcétera, pues se pasan a un nivel de cobertura 5G pues para dar información a los vehículos, ¿no? que van por ese túnel. Pero bueno, al final estos vehículos pues no dejan de ser sensores para mejorar, digamos, todo el tema de la gestión de tráfico y de la inteligencia artificial. Otros
proyectos de I+D que hemos llevado a cabo, pues también un poco relacionados con esos sensores IoT, pues lo que comentabais, ¿no?, antes de los mantenimientos predictivos. Al final, en las estaciones, en las confederaciones hidrográficas, por ejemplo, del Ebro, pues desplegamos estaciones remotas, ¿no?, que tienen que estar en funcionamiento 24/7 y en puntos muy remotos, ¿no?, en Pirineos. Con lo cual, el mantenimiento de estas estaciones es fundamentalmente muy crítico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí hemos desarrollado otro proyecto donde utilizando técnicas de hibridación, ¿no?, pues se mejora la capacidad, pues, para aumentar la vida útil de las baterías y se monitorizan, pues, para hacer esos mantenimientos predictivos, ¿no? En algunos casos, por poner un ejemplo, pues como estas estaciones tienen que dar cobertura 24/7 y cuando menos funcionan es cuando estamos en invierno, ¿no? Entonces, incluso han tenido que ir nuestros técnicos en helicóptero a hacer actuaciones, ¿no?, pues para cambios de baterías, etc. Entonces, estos mantenimientos predictivos, pues, son importantes. O bien sistemas en alumbrado exterior, donde en función de los vehículos que pasan, pues que se detectan a través de nuestros sensores de espiras, y con sistemas de telegestión, pues digamos, pone el nivel de intensidad requerido, ¿no?, en función de la peligrosidad o en función del uso, ¿no?, que se hacen de esas infraestructuras, ¿no? También con información o con actuación, digamos, a pie de calle, ¿no? Y también lo habéis comentado muchos de los ponentes, pues cuando se abren todos estos sistemas, la ciberseguridad es un aspecto crítico, ¿no? Porque muchos de los elementos, ¿no?, que tienen los sistemas escalas utilizan protocolos no tan seguros como son los que cuando se utilizan en un entorno controlado de oficina, ¿no?, como puede ser el protocolo Modbus, etc. Y por lo tanto, pues estos factores también son importantes, ¿no?, o están en nuestra línea de acción, digamos, en todos los proyectos que estamos realizando un poquito en el ámbito de I+D. Y ya sin mucho más, pues acabo la presentación por dar una visión un poquito general de las cosas que estamos haciendo en SEICE. Muchísimas gracias, Tomás. Y ahora, como lo primero de todo, disculparnos por la demora que llevamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Esperamos que este encuentro haya sido de su interés y de su utilidad. Recordarles que todo el encuentro ha sido grabado y, por tanto, les mandaremos un correo electrónico cuando el vídeo esté publicado. Les invitamos a visitar la página de eventos.uam.es para que sepan todos los encuentros de divulgación científica que estamos llevando a cabo. Así que, sin más, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias.